¿Por qué el horror es tan popular? Nuestra cultura está inundada de él. Libros, películas, series, cuentos. Aunque hay quien evite las películas y los libros de miedo, la mayoría de nosotros buscamos algo que nos haga estremecer. Pero eso no contesta la pregunta: ¿por qué querríamos asustarnos? Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldaba y hoy hablaremos de venganza, de tragedia, de muerte. Hablaremos del barril de amontillado de Edgar Allan Poe. Bienvenidos. Edgar Allan Poe fue un escritor de cuentos, ensayista y poeta que publicó El barril de amontillado en 1846. Fue su último y algunos dicen el más grande cuento. Es una historia de venganza, asesinato, tortura y adicción, situada en una enorme catacumba, un cementerio subterráneo italiana. También es un viaje hacia los terrenos misteriosos y oscuros de la psique humana. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809. Cuando el matrimonio formado por David y Eliza Poe murió, los hijos quedaron huérfanos a muy temprana edad y fueron adoptados por hogares diferentes. Quizá esto explica de alguna manera por qué Poe se sentía atraído a temas oscuros. Su biografía es fascinante y es objeto de muchos debates, chismes y especulaciones. Por ejemplo, se rumora que murió por la mordida de un perro rabioso, pero probablemente murió como resultado de complicaciones relacionadas con el uso de alcohol y de drogas. Era alcohólico y también aficionado al láudano, una preparación farmacéutica con efectos analgésicos compuesta por opio, azafrán, vino blanco y otras sustancias. Lo que sí sabemos es que Poe fue un escritor brillante, visionario e influyente. Básicamente, inventó el género de misterio o ficción detectivesca y tenía muchas ideas precisas acerca del cómo deben ser las historias. Escritores del horror como Edgar Allan Poe nos dirían que las historias de miedo son una gran manera de expresar las ansiedades personales y sociales relacionadas con el sexo, las drogas, los padres, los hijos, los bullies y la guerra, por mencionar solo algunas. Queremos hablar acerca de estas cosas porque queremos entenderlas, pero no siempre encontramos el tiempo, el lugar o las personas adecuadas. Para quien lee una historia de horror, también es una forma de liberación. El cuento de horror es un argumento generalmente oscuro y misterioso acerca de la naturaleza humana. Al leer, participamos en este argumento. Como diría el maestro del horror, Stephen King, inventamos horrores para que nos ayuden a enfrentar los horrores reales. De cierta manera, leemos y vemos literatura de terror o de horror por la misma razón. A menudo, nuestras vidas parecen tranquilas después de unas cuantas horas de haber experimentado miedo. Además, las historias de Edgar Allan Poe son divertidas
porque son como especie de rompecabezas complicados. Tienes que ejercitar tu cerebro para descubrir de qué se trata. Debido a que El barril de amontillado es una historia muy corta, podemos enfocarnos realmente en los detalles y podemos leerlo tantas veces como queramos. Atención, si aún no has leído El barril de amontillado, es el momento de que detengas este vídeo y vayas a leerlo. Te tomará unos cuantos minutos. Hagamos un pequeño resumen acerca de este cuento. La historia es contada en primera persona, así que en realidad no sabemos explícitamente el nombre del narrador, solo hasta casi el final. Hasta entonces lo llamaremos simplemente el narrador. Y el narrador comienza diciéndonos que Fortunato lo ha injuriado. Aún peor, Fortunato lo ha insultado. El narrador entonces debe tomar venganza. Se topa con Fortunato, que va disfrazado con ropajes de bufón para las celebraciones del carnaval. Y ya está francamente muy borracho. El narrador menciona que se ha encontrado un barril de un brandy muy especial que se llama amontillado. Fortunato expresa entonces mucho interés en verificar la autenticidad del vino. Así que Fortunato y el narrador se dirigen a un cementerio subterráneo, una catacumba, de la familia Montresor. Aparentemente, ahí es donde el narrador tiene el vino. El narrador lleva a Fortunato cada vez más a las profundidades de la catacumba, emborrachándolo más y más por el trayecto. Fortunato se mantiene tosiendo y el narrador constantemente sugiere que Fortunato está demasiado enfermo como para estar abajo entre las húmedas criptas y que debería entonces regresar. Fortunato simplemente sigue hablando acerca del amontillado. En un momento dado, Fortunato entra en un agujero que es parte del muro de una cripta verdaderamente aterradora. El narrador encadena a Fortunato en el muro y luego comienza a encerrarlo en el agujero, llenando las aberturas con ladrillos. Cuando solo le falta un ladrillo, tortura psicológicamente a Fortunato hasta que empieza a suplicar clemencia. Finalmente nos enteramos del nombre del narrador. Fortunato lo llama Montresor. Después de que Fortunato grite el nombre de Montresor, se queda callado. Pero justo antes de que Montresor ponga el último ladrillo, Fortunato hace sonar sus campanillas. Entonces, Montresor termina su tarea y lo deja a que se muera ahí. Justo al final, Montresor nos dice que todo este asunto sucedió hace 50 años y nadie se ha enterado. Los temas principales que podemos encontrar en el cuento de El barril de amontillado serán libertad y confinamiento, traición, drogas y alcohol, la muerte y la estupidez. Hablemos de cada uno de estos temas.
Libertad y confinamiento. El contraste entre libertad y confinamiento es extremo. Para que un personaje sea libre, el otro personaje debe morir. La mayor parte de la historia sucede en el interior de una catacumba enorme e increíblemente maloliente. Aquí abundan los cuerpos de los muertos, o al menos sus huesos. La libertad es cada vez menos posible conforme los personajes se mueven por las criptas cada vez más pequeñas, cada vez más desagradables. Tal confinamiento hace que tanto los lectores como los personajes aprecien la delicia del aire fresco. Ojalá que nosotros, los lectores, pensemos más acerca de lo que nos hace sentir atrapados y qué nos puede hacer sentir libres. En un análisis psicológico podríamos empezar a preguntarnos: ¿es Montresor libre al final de la historia? Si es así, ¿por qué lo crees así? Si crees que está atrapado, ¿por qué? ¿Realmente Fortunato tuvo alguna vez la oportunidad de escapar? Si es así, ¿cuándo? Si hubo un momento en que ya era tarde para que escapara, ¿cuándo crees que sucedió? ¿Quién está más atrapado psicológicamente hablando? ¿Fortunato o Montresor? ¿Por qué? La traición. La traición conduce la acción en el barril de amontillado. La traición de un personaje, en este caso aparentemente Fortunato, dispara una cadena oculta de retribución, llevada a cabo por debajo de la superficie en una sepultura masiva. Detrás de toda esta venganza y muerte, la historia es acerca de la confianza. Sin confianza no puede haber traición. Es decir, para que alguien te traicione, primeramente debiste haberle otorgado tu confianza. La historia tiene mucho que ver con el grado al que los seres humanos pueden llegar cuando se sienten traicionados. Y la tragedia que sucede cuando estos niveles se disparan hasta extremos asesinos. En el análisis psicológico podríamos empezar a considerar: Montresor no describe exactamente de qué manera Fortunato lo ha traicionado. ¿Crees que esto importa en la historia? ¿Hay algo que Fortunato hubiera podido hacer para merecer este castigo? Si Montresor fue realmente traicionado por Fortunato, ¿crees que esto signifique que alguna vez le tuvo confianza? ¿Tienes que confiar en alguien antes de que pueda traicionarte? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Drogas y alcohol. La única droga que vemos en este cuento es el vino, pero hay muchas drogas que circulan entre líneas. En esta historia, las drogas pueden ser cualquier cosa que los personajes deseen desesperadamente, hasta el grado de hacer cosas tontas o absurdas. Edgar Allan Poe luchó con las drogas y el alcohol. Su lucha está entretejida en esta complicada narrativa, que puede interpretarse como una alegoría de la adicción. Preguntas: ¿a qué es adicto Montresor? ¿La historia nos dice algo acerca de las drogas y el alcohol? Si es así, ¿cuáles son algunos mensajes posibles que tú puedes encontrar?
El barril de Amontillado tiene una aterradora fijación con la muerte, los cuerpos, los huesos. Esta historia fue escrita tan solo unos cuantos años antes de la muerte de Poe y es una expresión precisa y compacta de sus ansiedades con respecto a la muerte. ¿Por qué crees que Montresor escoge esta manera específica de matar a Fortunato? Si hubiera apuñalado a Fortunato o le hubiera puesto veneno en el vino, ¿cómo hubiera cambiado la historia? ¿Y a ti? ¿Esta historia te hizo pensar acerca de tu propia mortalidad? Si es así, ¿qué sentimientos te ha provocado? La estupidez. En esta historia, la estupidez puede costar la vida. La historia amplifica la estupidez humana a extremos tan crueles que puede convertirse en un pecado. Aquí solo hay dos personajes, Montresor y Fortunato. Al final de la historia, la estupidez de los personajes culmina en una tragedia y dolor para ambos. La tragedia es lo que nos hace pensar más profundamente acerca de sus comportamientos estúpidos, con la esperanza de que podamos evitar terminar igual que ellos, aunque sea de manera metafórica. Entonces, ¿es Montresor un personaje estúpido? Si es así, ¿de qué modo? Y si no, ¿por qué? ¿Montresor comete errores? Si es así, ¿cuáles? Montresor nos dice que una debilidad de Fortunato es la arrogancia por su conocimiento acerca del vino. Es esta debilidad lo que hace que Fortunato sea vulnerable a la estrategia de Montresor. ¿Qué otras posibilidades en el personaje de Fortunato condujeron a su muerte? Si tuvieras que decir cuál es la mayor debilidad de Fortunato, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Finalmente, Fortunato está disfrazado como un tonto, como un bufón de alguna corte. ¿Es solo un tonto o hay algunos aspectos de su personalidad que contrastan con su imagen de bufón?